Mi nombre es Javier Martínez, y cada letra de mi nombre parecía llevar el peso de las expectativas y dificultades que enfrentaría en la escuela. Desde el primer día, cuando entré tímidamente al atestado patio, supe que no sería fácil. Proveniente de una familia humilde de un barrio olvidado por la fortuna, destaqué no por la riqueza, sino por su ausencia. Los pasillos grises de la escuela parecían resonar con risas malignas y susurros crueles cada vez que pasaba. Mis zapatos gastados y mi uniforme descolorido eran blancos fáciles para la burla de mis colegas más ricos. Les encantaba señalar mis imperfecciones, como si eso los hiciera sentir superiores. Cada día intentaba encogerme un poco más, intentando pasar desapercibida en el mar de caras burlonas y miradas desdeñosas. Pero por más que intenté esconderme en las sombras de los pasillos, la luz cruel del rechazo siempre me encontró. Crecer en medio de tanto menosprecio y hostilidad moldeó mi carácter de una manera que nunca hubiera imaginado. Cada insulto que me lanzaron se convirtió en una capa de determinación, fortaleciendo mi resiliencia y alimentando mi sed de justicia. A pesar de todas las dificultades, me negué a permitir que mi condición definiera quién era yo. Sabía que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en coraje, dignidad y perseverancia. Y estos fueron los valores que llevé conmigo, incluso en los momentos más oscuros de mi trayectoria escolar. Los años en la escuela se desarrollaron como capítulos dolorosos de un libro que nunca quise leer. Cada día era una batalla, una lucha contra las palabras cortantes que me traspasaban el alma y las miradas despectivas que me envolvían como una niebla helada. Aprendí a soportar las cicatrices invisibles causadas por palabras crueles y gestos de desprecio, como si fueran puñales afilados clavados en mi corazón. Me convertí en el niño invisible, una sombra olvidada en los rincones más oscuros del aula. Mientras mis colegas brillaban con sus sonrisas confiadas y sus animadas conversaciones, yo permanecía en un segundo plano, un espectro solitario envuelto en silencio y tristeza. Podía sentir sus miradas, llenas de desprecio y superioridad, como si mi sola presencia los ofendiera. Cada risa era un golpe. Cada burla era un peso sobre mis hombros ya doblados por el peso del desprecio. Pero a pesar de todo, me resistí. Cada día me levantaba de la cama con la frágil pero inquebrantable determinación de afrontar un día más en ese mundo hostil. Y, sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, encontré pequeños rayos de luz. A veces, una sonrisa amable de un extraño o una palabra de aliento de un maestro me recordaban la humanidad que aún existía en medio de la crueldad. Estos fugaces momentos de bondad fueron como pequeñas perlas de esperanza en un océano de desesperación. A pesar de las incesantes olas de tormento que parecían querer ahogarme cada día, me aferré con todas mis fuerzas a mi inquebrantable determinación de seguir adelante. Cada insulto, cada burla, fueron como piedras arrojadas en mi camino, pero las usé para construir los pasos que me llevarían a un futuro diferente. En la soledad de mi habitación por la noche, con solo la tenue luz de una vieja lámpara para guiarme, me sumergía en libros polvorientos, ávido de conocimiento. Cada página fue un escape de la dura y cruel realidad que me rodeaba, una oportunidad para explorar nuevos horizontes y alimentar mi mente hambrienta. La educación se convirtió en mi ancla, mi salvavidas en medio de la tormenta. Encontré refugio en las páginas de los libros, donde el conocimiento se convirtió en mi escudo contra las palabras venenosas y las miradas desdeñosas. Cada fórmula matemática, cada verso poético, cada teorema científico eran como armas que manejaba con destreza, listas para desafiar los prejuicios y expectativas que intentaban mantenerme firme. Y aunque muchos dudaban de mi potencial, yo me negué a dudar de mí mismo. Con cada logro académico, afirmé mi propio valor, mostrándole al mundo que mis orígenes humildes no determinarían mi destino. Cada nota alta, cada premio ganado, era la prueba viviente de que el poder de cambiar el curso de mi vida estaba en mis propias manos. Fui el arquitecto de mi propio destino, dando forma a mi futuro con el cemento de la educación y la esperanza de un Mañana Mayor. Años después de dejar atrás los pasillos oscuros y los ecos de risas crueles, recibí un sobre sellado,
marcado con el familiar emblema de la escuela. Mientras lo sostenía en mis manos desgastadas, sentí una mezcla de emociones encontradas. La primera reacción fue un escalofrío que recorrió mi espalda, despertando recuerdos enterrados profundamente bajo el peso de los años. Las cicatrices emocionales que llevaba, como marcas indelebles de mi viaje a ese lugar, parecían latir con cada latido de mi corazón. Al principio me resistía a aceptar la invitación, como si una parte de mí tuviera miedo de enfrentar el pasado y revivir el dolor que tanto me marcó. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí insistía en que asistiera. Fue como si una voz susurrara suavemente en mi oído, recordándome el coraje que me había llevado tan lejos desde aquellos días oscuros. Entonces, con una mezcla de aprensión y determinación, tomé la decisión de enfrentar mis miedos y afrontar el pasado de frente. Abrí el sobre y leí una vez más la invitación, dejándome envolver por la promesa de una posible redención, porque aunque las paredes de la escuela todavía guardaban los dolorosos recuerdos del pasado, también podían ser testigos de la transformación y el crecimiento que había florecido en mí a lo largo de los años. Era hora de regresar, no como el niño invisible de antes, sino como un hombre que había encontrado su voz y su fuerza interior. Mientras cruzaba las puertas de la escuela, fui recibido por una abrumadora avalancha de emociones que me golpearon como una ola poderosa. Los pasillos parecían haberse reducido desde la última vez que los había recorrido, como si el tiempo hubiera reducido los espacios que alguna vez parecieron infinitos. Cada rincón guardaba recuerdos, cada piedra del suelo parecía hacer eco de las huellas de una época lejana, cuando todavía era solo un niño, luchando por encontrar mi lugar en un mundo hostil. Los rostros que ahora me rodeaban eran los mismos que alguna vez pertenecieron a niños traviesos, pero que ahora estaban marcados por las líneas del tiempo y las cicatrices de la edad adulta. Reconocí miradas que antes me habían arrojado insultos y risas, ahora teñidas de una expresión de sorpresa o, tal vez, de arrepentimiento. Cada rostro llevaba su propia historia, sus propias batallas y victorias, y me preguntaba qué habían experimentado desde aquellos días lejanos. Pero a pesar de los cambios visibles, el sentimiento de injusticia todavía flotaba en el aire como una sombra persistente del pasado. Era como si el tiempo no tuviera poder para disipar los dolorosos recuerdos que se aferraban a las paredes de la escuela, como si la estructura misma estuviera impregnada de la energía oscura de años de tormento y menosprecio. Incluso mientras luchaba por dejar atrás el pasado, podía sentir la presencia silenciosa de la injusticia, recordándome las batallas que aún debían librarse. Mientras el director estaba frente a nosotros, las palabras resonaron por la sala como un eco lejano, pero no lograron penetrar la niebla de pensamientos que nublaban mi mente. Su discurso sobre los logros de la escuela y los éxitos de sus alumnos resonó en la sala, pero para mí, cada palabra parecía un eco vacío, un reflejo distorsionado de la verdad que conocía tan bien. Detrás de la pulida fachada de excelencia académica, sabía que había una oscura realidad que muchos preferían ignorar. Mientras el director ensalzaba los brillantes trofeos y las clasificaciones de desempeño, vi más allá de las superficies brillantes, las cicatrices invisibles que marcaban a aquellos, como yo, que habían sido blanco de la crueldad de otros. Los aplausos que resonaron en la sala sonaron como una sinfonía disonante para mis oídos, un intento inútil de encubrir la incómoda verdad que se cernía sobre nosotros. Mientras todos parecían perderse en las elogiosas palabras del director, yo permanecía anclado en mi propia realidad, donde el dolor del pasado aún reverberaba en cada fibra de mi ser. Por mucho que quisiera creer en las promesas de progreso y éxito, sabía que la verdadera medida de una escuela no estaba en los premios que adornaban sus paredes, sino en la forma en que trataba a quienes más necesitaban apoyo y comprensión. Y desafortunadamente, para muchos de nosotros, esta fue una lección que la escuela no nos había enseñado. En el tenso silencio que se cernía sobre la habitación, se destacó una figura erguida con una determinación palpable que resonaba en las paredes. Era una antigua compañera de clase, cuyo rostro ahora mostraba rasgos de madurez y reflexión, muy diferentes a la arrogancia que alguna vez emanó de ella.
Sus ojos se encontraron con los míos por un breve momento, y en ellos pude vislumbrar un destello de remordimiento, una sombra de dolor compartido. Con una voz que temblaba levemente, comenzó a hablar, sus palabras llenas de un profundo arrepentimiento que resonó por toda la habitación. Ella reconoció su participación en el ridículo y el menosprecio que yo había enfrentado, confesando su culpa con una honestidad brutal que dejó a muchos sorprendidos. Mientras hablaba, podía sentir el peso de las palabras hundirse profundamente en mi pecho, como si cada una fuera un fragmento de la verdad que había esperado tanto tiempo para escuchar. Sus palabras no solo revelaron la verdad escondida detrás de las máscaras de la falsedad y la hipocresía, sino que también sacaron a la superficie emociones reprimidas durante mucho tiempo. Mientras la confesión resonaba en la sala, pude ver en los ojos de los presentes una mezcla de sorpresa, incredulidad y, en algunos casos, incluso redención. Su valentía al enfrentar el pasado y reconocer sus errores desencadenó una cascada de emociones que ahora fluían libremente, lavando viejas heridas y dejando espacio para la curación y el perdón. El impacto de la revelación fue como una explosión silenciosa que resonó en toda la sala, dejando a todos atónitos y perplejos por la verdad desnuda que ahora se estaba desarrollando ante nosotros. Los rostros que antes habían mostrado un aura de orgullo y confianza, ahora se contrajeron en expresiones de sorpresa e incredulidad, como si hubieran sido golpeados de lleno por un golpe inesperado. La máscara de perfección que tantos habían usado para ocultar sus verdaderos colores fue arrancada de un solo golpe, revelando la fealdad de la crueldad que había impregnado nuestras interacciones durante tanto tiempo. Fue como si se hubiera levantado un velo, revelando los rostros reales detrás de las máscaras sonrientes y las palabras amistosas. Los murmullos comenzaron a extenderse por toda la habitación, llenando el espacio previamente falso con una energía eléctrica cargada de emoción. Viejos recuerdos resurgieron, ahora teñidos con una nueva perspectiva, a medida que cada uno de nosotros comenzaba a procesar la impactante verdad que acabábamos de presenciar. Para muchos de nosotros, fue como si nos hubieran quitado un peso de encima, liberándonos de la opresión del pasado y dejando espacio para la curación y el perdón. Aunque la revelación fue abrumadora, también trajo consigo una sensación de alivio, como si finalmente pudiéramos respirar libremente después de años de asfixiarnos bajo el peso de las mentiras y la falsedad. A medida que las palabras de verdad resonaban por todo el salón, un cambio tangible comenzó a manifestarse en el ambiente cargado de emociones. Era como si las mismas paredes de la escuela, que alguna vez habían sido testigos silenciosos de nuestro dolor, ahora respondieran al llamado de la justicia. Las miradas alguna vez triunfantes de aquellos que alguna vez se consideraron superiores, ahora vacilaron, mientras la implacable realidad se desarrollaba ante ellos. Ya no había lugar donde esconderse detrás de sonrisas falsas y palabras desdeñosas. Aquellos que habían contribuido a mi sufrimiento, al sufrimiento de tantos otros, ahora enfrentarían las consecuencias de sus acciones. El peso del pasado se cernía sobre ellos como una sombra siniestra, mientras la justicia, largamente esperada, comenzaba a materializarse ante nuestros ojos incrédulos. Era como si las ruedas del destino finalmente estuvieran girando, sacando a la superficie verdades enterradas y exigiendo responsabilidad por los errores cometidos, para mí y para tantos otros que habían sido víctimas de crueldad y desprecio. Este fue un escenario de redención, un momento en el que la balanza de la justicia finalmente se equilibró. El ciclo de impunidad que había reinado durante tanto tiempo se había roto y reemplazado por la promesa de un futuro en el que todos serían tratados con dignidad y respeto. Y al final se estaba haciendo justicia, no solo para mí, sino para todos los que habíamos soportado tanto y esperado tanto por este momento. Aquella reunión fue más allá de una simple reunión de antiguos alumnos. Fue el epílogo de una narrativa marcada por la adversidad, pero también el prólogo de un nuevo comienzo. Mientras miraba a mi alrededor, observando cada detalle del ahora transformado entorno familiar, me invadió una sensación de renacimiento. Ya no era el chico acorralado, encogido bajo el peso del desprecio de los demás. En cambio, me mantuve erguido, como alguien que finalmente había encontrado su voz y su dignidad.
Cada paso que di resonaba con una nueva determinación, una firme resolución de enfrentar al mundo de frente, sin miedo a las sombras del pasado. La lección que había aprendido en aquel salón resonó en mi mente como un mantra reconfortante. La verdad siempre prevalece, incluso cuando está encubierta por años de negación e indiferencia. Yo había sido testigo de esto de primera mano, mientras las capas de mentiras se iban quitando una por una, revelando la cruda verdad detrás de la fachada de perfección. Aunque las cicatrices del pasado todavía ardían, ahora las llevaba con un renovado sentido de propósito. Ya no eran señales de vergüenza, sino testimonios de mi fuerza y resistencia. Y mientras me preparaba para embarcarme en este nuevo viaje, sabía que el futuro no estaría exento de desafíos, pero también estaría lleno de esperanza, donde la justicia y el perdón podrían reinar en armonía.